Yo hablaba de la transparencia del lenguaje porque me parece que es importante que algunas posturas filosóficas, cuando se refiere a temas como la muerte, el ser, el tiempo, Dios, la nada, se expresen en un lenguaje que sea lo más transparente posible, porque ya de entrada, como decíamos, el lector común no entiende mucho de filosofía y existen posturas filosóficas que son incómodas muchas veces de entender porque el filósofo o el escritor ha decidido optar por un lenguaje un poco oscuro, vamos a llamarle así. Entonces, un ejemplo de esto sería, vamos a decir, Heidegger, aquí en Being and Time, y quiero recordar que cuando señalo autores que escriben con un lenguaje oscuro o difícil de entender, no quiero decir que no se deben leer esos autores. Simplemente estoy diciendo que de aquí en adelante la filosofía debe hacerse con un lenguaje más transparente. Eso tampoco significa que las posturas filosóficas van a tener menos peso o que no van a tener la misma importancia. Simplemente creo, sucede lo siguiente. A veces muchos filósofos o escritores escriben de la manera que escriben, no tanto para impresionar, sino porque es difícil explicar con palabras sencillas una postura filosófica profunda. Entonces, quiero salir a la defensa un poco de esos escritores. Algunos quizás no se la merezcan, no se merezcan que yo los defienda en esto, porque escriben de la forma en que escriben, de un modo barroco, intencionalmente, que no son asequibles a todo el mundo, no a todos los lectores. Pero quiero hacer esta salvedad de que quizás algunos de esos escritores no tenían la capacidad de expresar en un lenguaje transparente una postura filosófica difícil. Y eso ya es otro tema, eso es otra cosa. Pero quiero hacer esa salvedad. Entonces, recalco, hay que leerlos esos escritores. No es que no se puedan leer o que no debemos leerlos. Se debe leerlos. Bien, entonces, ejemplo de esto, de un texto un poco difícil de entender como Being and Time, es el siguiente. Heidegger puede decir, vamos a decir, a través de la ontología deconstruiremos fenomenológicamente el Dasein y sus posibles y la posibilidad que encierra todos sus posibles. Repito, a través de la ontología deconstruiremos fenomenológicamente el Dasein, sus posibles y la posibilidad que encierra todas esas posibilidades del Dasein. ¿Qué está diciendo aquí Heidegger? Estudiemos o analicemos el ser humano y a la muerte. El Dasein es el ser ahí, que es el hombre, la mujer, el ser humano. La ontología es la ciencia que estudia el ser, la fenomenología, los fenómenos en cuanto al individuo y todo lo que tenga que ver también que se relaciona con el ser. La deconstrucción es simplemente un método, una forma de análisis. Y la posibilidad que encierra todos los posibles y que al mismo tiempo las imposibilita a todas es la muerte. Porque yo de aquí puedo salir a hacer algo y tengo una posibilidad que me imposibilita esa otra posibilidad, que es que yo me puedo morir. Entonces, como vemos, el lenguaje, si no se usa de una forma transparente, se puede convertir en jerga, se puede complicar un poco para el lector común. Entonces, debemos tratar
de ser lo más transparente posible en cuanto a esto. Estos términos, sí, hay que dominarlos. No estoy exhortando a que no se estudie la fenomenología, la deconstrucción, por ejemplo, la deconstrucción de Derrida, la ontología y todo eso. Pero lo que quiero dejar claro, que si se escribe un libro de filosofía, eso no es un libro de ficción simplemente para un disfrute, para un entretenimiento. Es un libro que pretende, prácticamente como hace la ciencia, avanzarnos y adelantarnos en lo que al ser humano concierne. Entonces me parece que mientras más claro, mucho mejor.